Muchísimas gracias, querido equipo, y a esa audiencia que todavía se mantiene firme en despertar político. Yo quiero manifestar mi entusiasmo con esas diligencias que el mandatario está haciendo con su homólogo de Francia, el presidente Macron, y esa disposición de esa nación de financiar, se habla hasta de un 85%, lo que sería el metro, ¿verdad? El tren metropolitano de Santo Domingo. Porque estas obras de transporte masivo es con lo único que nosotros podemos soñar que puede ayudar a paliar el tema del tránsito en la República Dominicana. Cada vez habrán más personas en la capital, en el Gran Santo Domingo. Cada vez las personas aspirarán a comprar vehículos, y muchas veces ni siquiera un solo por casa, sino dos y hasta tres, lo que indica que el tránsito lo que va es de mal a peor en cuanto al congestionamiento natural. Hay una lógica de que si usted por una puerta intenta pasar solo, usted lo hará sin mayores inconvenientes, pero si al mismo tiempo intentan pasar 4, 5, 6, 10, 100, pues eso va a producir un entaponamiento natural. Cuando uno sale a las provincias, es que uno se da cuenta todo el tiempo que uno pierde. Todo el que tiene su empresa, su buen trabajo, el que está estable en el interior del país, solamente viene a la capital de visita, y cuando viene siempre nos preguntan cómo es que ustedes sobreviven. Yo fui a Asua hace poco y recuerdo que allá pregunté, mire, tal persona, mire, le vamos a mandar la ubicación, está solamente a 10 minutos de aquí, y cuando veo que me da la ubicación que la abro, dice 14 kilómetros. Yo digo 14 kilómetros, 10 minutos. 15 kilómetros tiene la línea 1 del metro de la Mamá Tingó hasta la feria. Y si usted se va en su vehículo, en cualquier horario le va a ocupar casi una hora. Y cuando yo agarré en Asua y le di para adelante, esos 14 kilómetros yo los recorrí en los 10 minutos sin andar matándome. Entonces, este proyecto del tren metropolitano y ese plan integral de transporte masivo es lo que en algún momento, como explicaba Linares ahorita, pasa en Nueva York, pasa en Europa, países como España, pues nos permite a nosotros soñar que algún día podremos dejar los vehículos para hacer determinadas diligencias, pero que en el día a día, en la semana laboral, nosotros podamos dejarlo o en nuestras casas o próximo a esas estaciones, y que de manera cómoda, digna, decente, podremos desplazarnos descongestionando las avenidas principales. Ojalá que eso se dé y que aparezca el dinero. En otro orden, antes de ayer me tocó entrevistar a una comisión en el Congreso Nacional que fue de parte del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de la Secretaría de Relaciones Laborales, que ha llevado una propuesta para que los legisladores que forman parte de la comisión especial que estudia el proyecto de ley que busca a su vez modificar el Código de Trabajo de la República Dominicana, pues lo tome en consideración. ¿Qué proponen ellos? Que se establezca en la ley una indexación salarial cada año, lo que obligaría a los empresarios, a los empleadores, cada año hacer un ajuste por inflación, que es la indexación. En este caso, que la apliquen directamente al salario, no como lo establece actualmente el Código Tributario, que es una obligación del gobierno cada año hacer un ajuste por inflación, pero del impuesto sobre la renta. Dígase que si usted gana por encima de los 34,000 y picos, vamos a redondearlo, 35,000 pesos, que ese impuesto cada año, según la inflación que reporte el Banco Central del índice de precio del consumidor, el IPC, pues que a usted se le vaya descontando eso de manera anual automática del impuesto sobre la renta. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Que cuando se somete en el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general de la nación, el Estado agrega, oigan esto, un artículo en donde deja sin efecto la aplicación de la indexación. Es decir, que se le sigue cobrando
el impuesto sobre la renta independientemente a la inflación registrada durante ese año. Eso lo está haciendo el gobierno, no solo del presidente Luis Abinader, sino que también Danilo Medina, a través de una ley que fue una ley, la 253-12, desde que llegó al gobierno, a pesar de la reforma fiscal, ese año se interrumpió lo que era esa indexación, de dejar de cobrar en el impuesto sobre la renta esa parte, ¿verdad? Ese ajuste por inflación, que se dejara de aplicar. Pero no solo eso, esa ley establecía de que para los años 2013, 2014 y 2015, el Estado dejara sin efecto esa prerrogativa del Código Tributario Dominicano en favor de los trabajadores, como lo es la indexación o ese ajuste por inflación. Luego, a partir del 2018 para acá, todos los años el gobierno pone esa misma cláusula. Y el Partido de la Liberación Dominicana, quizás para ser coherente, no criticando que el gobierno deje de aplicar la indexación, porque ellos tampoco la cumplieron, agregando ese artículo porque es dentro de la legalidad, pero igualmente en perjuicio de los trabajadores, que se les sigue aplicando ese impuesto sobre la renta a esos salarios que ya no tienen el mismo poder adquisitivo que cuando se estableció esa disposición. Por eso ese ajuste por inflación. Han querido entonces cargarle el dado al empresariado para que sean ellos los que anualmente tengan que hacer esa indexación, ese ajuste por inflación al salario anualmente. Yo dudo que esa comisión que estudia el proyecto de reforma laboral le haga caso a esa propuesta del Partido de la Liberación Dominicana, porque ya ellos le dieron un golpe al empresariado que estaba haciendo lo que dicen en buen dominicano, un cocote grandísimo con modificar la cesantía laboral. Y ya la comisión votó a unanimidad de que eso no se va a variar, que se van a respetar esas más de 100 reuniones que se llevaron a cabo. Ahorita hablábamos de Miguel de Camps y a él les tocó encabezar esas reuniones en el tripartismo, dígase la clase trabajadora, los empresarios y el gobierno, en donde llegaron a un sinnúmero de acuerdos, y de ahí nace el proyecto de reforma laboral que se sometió el 10 de octubre del pasado año y que todavía está en discusión. Ese empresariado que asistió a cada comisión con esas expectativas de buscarle la vuelta a la cesantía, y decía el presidente del CONEP, no la queremos eliminar, pero vamos a limitarla a 5 a 10 años, vamos a crear un seguro de desempleo, que hasta el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, puso ahí magistralmente un huevo, como decimos en buen dominicano, porque el hombre quiso quitarle ese peso, por lo menos a las MIPYMES, de la cesantía, pero transfiriéndosela para que sean pagados del fondo del IDOPRIL, lo que iba a ser una total distorsión, porque entonces el empleador, pudiendo recurrir a ese artículo 88 del Código de Trabajo que establece la figura del despido justificado, lo que iba a hacer votar a una gente garantizándole sus prestaciones, no iba a coger lucha con nadie, porque el Estado iba a tener que asumir. Esa fue la grandísima idea de Pablo Ulloa, que gracias a Dios tampoco le hicieron caso, porque esto iba a ser lesivo para el Estado dominicano. Y uno se pregunta qué hace el defensor del pueblo precisamente metido en esto, abogando por los derechos del sector empleador, cuando tiene que abogar por los derechos de los empleados. Pero gracias a Dios que la comisión no va a tocar la cesantía. Ahora, lo mucho hasta Dios lo ve. Si ya los empleadores no recibieron ese beneficio que estaban buscando de deshacerse de la cesantía, pues ahora no le podemos cargar el dado de que anualmente ellos hagan ese ajuste. No solamente por esto que estoy argumentando inicialmente, sino porque también esa ley, la 1692, que crea el Código de Trabajo Dominicano, establece una institución que ha funcionado bastante bien, que es el Consejo Nacional de Salarios, que la ley le llama a que cada 2 años haga una revisión, y que en el gobierno de Luis Abinader ha funcionado muy bien. Lejos de esos meses de tú me dices, yo te digo, Pepe Abreu anunciando paros nacionales y todas estas cosas, lo que hemos visto es que hasta el propio presidente ha sugerido el monto para el aumento a diferentes sectores. Habló de un 20 para el sector privado no sectorizado, y se aplicó. Igualmente para las zonas francas,
también para el sector hotelero, bares y restaurantes. O sea, el tripartismo ha funcionado bastante bien. Y si está funcionando bien, si están yendo a la mesa trabajadores, empleadores y gobierno, y se están poniendo de acuerdo y se están aplicando los aumentos sin mayores traumas desde el año 2021 hasta la fecha, porque la Secretaría de Relaciones Laborales del Partido de la Liberación Dominicana quiere cargarle más el dado a los empleados, a los empleadores, que ya repito, tienen la frustración de que no le pudieron quitar la cesantía, y gracias a Dios, porque yo creo que si hay algo, y lo decía don Milton Rey Guevara en un artículo, publicó el Listín Diario hace ya varios meses, creo que para octubre, cuando se sometió este proyecto de reforma laboral, que él hablaba de código de trabajo, cesantía, paz laboral, y le explicaba que una de las cosas, porque él es uno de los creadores de ese código, junto con don Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana, fueron parte de los autores de ese código de trabajo. ¿Y qué argumentaba él? Que esa sinergia, esa manera de buscarle la vuelta a los salarios que ha tenido el tripartismo a través de ese Consejo Nacional de Salarios, es lo que ha permitido la paz laboral, y la paz laboral a su vez trae paz social. Entonces, ¿por qué sugerir algo que en el fondo pues le va a cargar más el dado a los empleadores? Yo entiendo al gobierno en parte, en la actualidad, porque en el 2012 los gobiernos de Danilo Medina logró una reforma fiscal sin mayores inconvenientes. Se logró una reforma fiscal en el 12. En el caso de Luis Abinader, en el 21 se coqueteó con la idea, tuvo que darle para atrás, se filtró un borrador, nunca se confirmó si era oficial o no, pero en el 2024 se formalizó el proyecto de modernización fiscal, y ustedes vieron que eso no llegó a feliz término. Hay una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-12, que establece el mandato de que se haga una reforma o un pacto fiscal. No se ha podido hacer. El gobierno, sobre la base de eso, argumentará que no puede aplicar esa indexación. Pero si ustedes no la aplicaron en los gobiernos del PLD, el PRM tampoco la está aplicando. Ya vemos que el Senado le ha negado eliminar la cesantía, y qué bueno, que con eso no se puede meter nadie. Pero ahora no le querramos cargar también al sector empresarial que haga un reajuste por salario, porque digo, lo mucho hasta Dios lo ve.